Saludos mis estimados amigos y hermanos de este canal, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a compartir este tema tan interesante. Ustedes saben que uno de los temas de los que más me gusta hablar, aparte de profecías, es sobre creacionismo, sobre fe y razón, de manera un poco más general. Y pues el día de hoy quiero hablar acerca de este tema, evolución o creación. Hoy en día está siendo muy atacada la postura creacionista, la postura bíblica, la postura que dice que Dios creó el mundo en 6 días en un pasado reciente y que todo proviene de sus manos, y en su lugar ha sido reemplazada por la teoría evolucionista en los campos académicos y tristemente aún en los campos cristianos, y justamente esa es una de las cosas que vamos a examinar el día de hoy. Pero si decimos ser cristianos, esta es una pregunta de vital importancia. ¿Cómo entendemos la creación? ¿Cómo entendemos el origen de todas las cosas? ¿Cómo entendemos el origen de la vida y el origen de nuestro mundo? Es una pregunta no menor, es una pregunta de vital importancia, porque si decimos ser cristianos bíblicos debemos tener una posición bastante definida al respecto. Y como cristianos, pues defendemos la posición bíblica. Comprendemos y entendemos que la Biblia es nuestra mayor fuente de autoridad y de revelación. Y entendemos que ella contiene la palabra de Dios para el ser humano. Entonces, debemos comprender qué es lo que enseña realmente la Biblia con respecto al tema de los orígenes. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy de una manera bastante introductoria, puesto que es un tema muy amplio. Y hoy lo vamos a abordar especialmente desde este punto de vista 100% bíblico, no científico. Podría abordarse desde el punto de vista científico. Hay muchos argumentos que respaldan la postura bíblica, solamente que no se los enseña. Pero el día de hoy no vamos a topar esos argumentos, ¿sí? En otra ocasión, en otro video probablemente. El día de hoy solamente vamos a hablar acerca de la postura bíblica, a partir de la Biblia, qué es lo que entendemos. Y primero quiero plantearles cómo está el panorama actual, cómo está el panorama contemporáneo respecto a las posturas sobre los orígenes. Así que vamos a comenzar examinándolo, ¿sí? Vamos a introducir hablando de las diferentes posturas que existe sobre el origen de las cosas. Y pues como no es sorpresa para nadie, actualmente la postura que más impera en el mundo es la postura evolucionista, a partir de las teorías de Darwin. Esta postura ha cogido bastante fuerza y actualmente es muy aceptada en todas partes, en los círculos académicos y en los círculos cristianos. Se enseña en nuestras escuelas y se enseña a nuestros jóvenes, estimados hermanos. Y sin embargo, a veces nosotros como padres no sabemos qué respuesta dar en razón de nuestra fe, siendo que hay una respuesta clara y definida, y que la postura que actualmente defiende el mundo es una postura contraria a la palabra de Dios, aunque muchos han intentado conciliarla. Sí, entonces es importante que estemos empapados de estos temas, porque de ellas depende nuestra fe, es la base de nuestra fe. Esta es una de las bases de la fe, el entender que Dios creó todas las cosas. Y debemos conocerlo y saber explicarlo, con los argumentos suficientes y necesarios para que quede totalmente claro. Eso por una parte, y por otra parte, recordemos que el mensaje del primer ángel es un llamado, ¿sí? Para nosotros como adventistas especialmente, que comprendemos el mensaje de los 3 ángeles y el llamado que tiene este pueblo remanente, debemos comprender también lo importante que es tener claro los orígenes de la humanidad, ya que el mensaje del primer ángel llama a adorar al Creador, al que creó todas las cosas. Démonos cuenta que este no es un asunto menor, sino que está en el centro de la escatología bíblica y adventista, ¿sí? Mucho ojo con eso. Entonces, hablemos un poco sobre las posturas de los orígenes. El origen de la vida ha sido explicado desde diferentes perspectivas. La ciencia propone teorías como la abiogénesis, que sugiere que la vida surgió a partir de materia inanimada en condiciones primitivas, la panspermia, que plantea que la vida llegó del espacio. Estas dos posturas para el origen de la vida, hablando específicamente del origen de la vida, plantean serios problemas, serias incongruencias, muy grandes, muy de peso, que a veces no son tomadas en cuenta. Por ejemplo, estas dos posturas principales, que es la biogénesis y la panspermia,
no toman en cuenta en primer lugar que tuvo que haber un origen. Si asumiéramos que el origen de la vida en la Tierra se da por panspermia, eso no explica el origen en sí de la vida. Y segundo, si fuera por abiogénesis, pues eso nos mete en un problema aún más grave, puesto que se ha demostrado incontables, innumerables veces, la ciencia misma, la ciencia oficial, ha demostrado que la vida proviene de la vida, ¿sí? No proviene de lo inerte. La vida siempre proviene de la vida. Y bueno, ese es otro tema que podríamos analizar, pero es muy interesante. Entonces son dos posturas muy incongruentes realmente. Sin embargo, son las más aceptadas actualmente. Otras teorías incluyen los orígenes en fuentes hidrotermales y la importancia del ARN en los primeros organismos. Todas estas teorías están ligadas al casi incuestionable evolucionismo, que hoy en día prácticamente se ha convertido en un dogma incuestionable. Poca gente se atreve a cuestionarlo. Científicos y académicos que lo ponen en duda, que lo ponen en cuestión, muchas veces son criticados, ignorados y dejados de lado. Y esto se ha convertido en todo un dogma más que en una postura científica, siendo que tiene mucho de postura filosófica más que científica. Cosas de las que se puede hablar, pero que hoy día solo estoy topando como un abrebocas, y probablemente en un futuro video se pueda hablar más respecto a esto. Pero más que ser una postura científica, actualmente el evolucionismo se ha convertido en un dogma, tristemente, y todo es visto a través de este prisma. Y todas estas teorías del origen, estas posibles teorías del origen de la vida, pues están sometidas a la postura principal del evolucionismo. Ahora, las posturas religiosas y filosóficas, como el creacionismo y el diseño inteligente, atribuyen la creación de la vida a un ser superior. Algunas corrientes, como la evolución teísta, intentan reconciliar la ciencia y la fe. Y ahí viene lo interesante del asunto, hermanos. Miren, nosotros como cristianos bíblicos reconocemos que Dios creó las cosas, somos creacionistas. Y si somos 100% bíblicos, somos creacionistas de tierra joven. Y de hecho, este tema viene a raíz de una publicación interesante, de un meme, para ser más exactos, en el cual se hablaba del argumento más pesado, el argumento más valioso que tenemos a favor de la tierra joven, y el cual les voy a presentar un poco más adelante, ¿no? Pero para esta parte es importante notar que en algún punto, en el siglo XIX, las teorías evolucionistas empiezan a coger fuerza. Y entre los finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, varios cristianos empiezan a cuestionar si el relato bíblico es compatible con las teorías que estaban surgiendo sobre el origen de la vida. Es así que muchos cristianos de diferentes tradiciones religiosas empiezan a tratar de conciliar la ciencia con la fe. La ciencia oficial, ¿no? La ciencia secular con la fe, porque la verdadera ciencia no tiene contradicción con la fe, porque Dios actúa desde la naturaleza, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que surge un movimiento conocido como la evolución teísta. Y también la postura del diseño inteligente, que el diseño inteligente habla de un diseñador, pero que no necesariamente o precisamente tiene que ser el Dios judeocristiano. Pero ese es otro tema, ¿no? Aunque del diseño inteligente se pueden sacar cosas muy interesantes y muy útiles. En fin, entonces se crea esta amalgama, ¿no? Se crea esta amalgama, esta combinación, esta mezcla entre lo que es el evolucionismo y lo que es el creacionismo, y surge la postura de la evolución teísta, que dice que Dios creó el mundo, sí, creó las cosas, creó los seres vivos, pero lo hizo mediante la evolución, que ese es el método que usó Dios, y que Dios dirigió los procesos evolutivos hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy. Esa es la postura de la evolución teísta, tratando de conciliar el cristianismo con el evolucionismo secular. Así que fíjense, en algún punto cae en este error el cristianismo, porque no es una postura bíblica, pero sin embargo puede sonar coherente o puede sonar sensata, y por eso es que muchos cristianos alrededor del mundo la han adoptado. Así que vamos a ver qué piensan los cristianos alrededor del mundo respecto a la teoría de la evolución, a estas teorías del origen que defiende la falsa ciencia. Y comenzamos revisando un poco sobre el catolicismo. La historia del catolicismo respecto al evolucionismo es bastante curiosa, pero
No es hasta 1950 que se hace una declaración oficial respecto a esto, en la encíclica Humani Generis. Este es donde el Papa Pío XII aborda el tema de la evolución y es considerada la primera declaración oficial sobre el tema. Y dice específicamente la declaración: en cuanto a la evolución, debe ser considerada como una hipótesis que puede ser admitida con ciertas reservas, pero siempre que no se contradiga con los dogmas de la fe, especialmente en lo que respecta a la creación del alma humana por Dios. Y de hecho esta es una postura bastante aceptada y fuerte dentro del catolicismo, que se diga que en efecto la evolución es plausible, pero siempre reconociendo que Dios creó el alma humana. Ahora, otro hito importante con respecto a esto dentro del catolicismo fueron las declaraciones de Juan Pablo II, quien declaró en la Academia de Ciencias del Vaticano el 22 de octubre del 96, hoy, casi un siglo después de la publicación de la obra de Darwin, se puede afirmar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Es un resultado de investigaciones científicas en biología, paleontología, antropología y otras disciplinas. Esto no quiere decir que la evolución se explique completamente. Hay muchas cuestiones que quedan abiertas, pero es posible considerar la evolución como un hecho. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense que lo ponen como un hecho. Que sí, aún no la entendemos completamente. Ahí hay algunas cosas todavía que armonizar o compaginar con la fe o con la ciencia mismo, pero acá el Papa Juan Pablo II lo pone ya como un hecho. Y finalmente, declaraciones recientes de Francisco. En el 2014, en la Academia de las Ciencias del Vaticano, el Papa Francisco menciona: Dios no es un ser divino ni un mago. No encontró una traducción más precisa de lo que él dijo, ¿sí? Porque aquí usa esta expresión, ¿no? Dios no es un ser divino. ¿A qué se está refiriendo con eso? El concepto de divinidad justamente está ligado a Dios, al acto o al hecho de ser Dios. ¿Cómo dice que Dios no es divino? Algo curioso, ¿no? Dios no es un ser divino ni un mago, sino el creador que dio vida a todo. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, porque la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. Entonces, fíjense, si ustedes se percataron, justamente la postura del catolicismo es la evolución teísta en pocas. En estas tres declaraciones oficiales que son altamente aceptadas dentro del catolicismo, pues podemos ver que se acepta la evolución teísta, la existencia de un Dios que usa la evolución como medio de creación. ¿Sí? Esto presenta muchos problemas de por sí. Antes de pasar a la siguiente sección, esto presenta muchos problemas de por sí. Si reconocemos que Dios usa el acto evolutivo para crear, estamos reconociendo que Dios actúa por ensayo y error, que Dios se equivoca y acierta durante miles de años, durante millones de años, para generar una especie completa. ¿Sí? Por otro lado, admitimos que Dios es un Dios cruel, puesto que el proceso evolutivo requiere la supervivencia del más apto, lo cual muchas veces involucra el asesinato, la depredación, la supervivencia del más fuerte, del más cruel, del más sanguinario, etc. ¿Sí? Pone a Dios como un Dios cruel, como un Dios que inclusive puede dejar las cosas al azar, como un Dios desorganizado, siendo que la Biblia nos presenta a Dios como un ser altamente organizado, y etcétera, etcétera. Entonces hay muchos problemas cuando tratamos de encajar la teoría evolutiva con la postura cristiana. Ahora, veamos qué dicen diferentes denominaciones protestantes respecto a el evolucionismo y las teorías del origen. La Iglesia presbiteriana, los presbiterianos en general, han mostrado una apertura hacia la teoría de la evolución. En 1991, la Asamblea General adoptó una declaración que reconoce la evolución como un método legítimo de entender la creación, subrayando que la ciencia y la fe pueden coexistir. Interesante, ¿no? La Iglesia Metodista Unida, y recordemos que el metodismo fue una de las denominaciones protestantes más a la vanguardia, allá por el siglo XIX, sí, más o menos, que inclusive algunos de nuestros pioneros salen del metodismo, pero hoy en día pues se ha desvalorizado demasiado esta fe cristiana. Miren, el metodismo ha expresado su apoyo a la enseñanza de la evolución en las escuelas, considerando que la ciencia y la fe no son incompatibles, y claro que no lo son, siempre y cuando sea verdadera ciencia, ¿no?
En sus declaraciones enfatizan la importancia de la creación y la soberanía de Dios, al tiempo que reconocen la validez de la evolución como parte del proceso de creación. Pura evolución teísta en el cristianismo actual, hermanos. Iglesia Luterana Evangélica de América. Miren la postura de los luteranos, por lo menos en Estados Unidos. Acepta la teoría de la evolución y considera que no hay conflicto entre la ciencia y la fe. Su declaración sobre la creación enfatiza que Dios es el creador de todas las cosas, mientras que también se reconoce la validez de las teorías científicas. La Iglesia Anglicana, otro de los grandes movimientos protestantes. La comunión anglicana, en general, ha mantenido una postura positiva hacia la evolución. En 2002, y este es un dato importante, el Consejo Mundial de Iglesias, recordemos que el Consejo Mundial de Iglesias es el órgano ecuménico más grande del mundo, el más importante. El Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Anglicana afirmaron la compatibilidad entre la evolución y la fe cristiana, subrayando que Dios está presente en todo el proceso creativo, o más bien dicho evolutivo, ¿no? En este caso. Iglesia Bautista, los bautistas tienen posturas que varían significativamente entre las diferentes denominaciones bautistas. Recordemos que los bautistas más o menos se manejan de manera un tanto independiente, ¿no? en sus diferentes regiones y congregaciones, así que sus posturas varían. Algunas comunidades pueden rechazar la evolución en favor del creacionismo, mientras que otras están abiertas a integrar la evolución en su comprensión de la creación, ¿sí? Una postura que no es definida, ¿verdad? Las iglesias evangélicas en general, hermanos, el evangelicalismo. Algunas comunidades evangélicas más abiertas aceptan la evolución como el medio a través del cual Dios creó la vida. Este enfoque, conocido como teísmo evolutivo, argumenta que la evolución y la fe en Dios no son mutuamente excluyentes y que Dios podría haber utilizado la evolución como parte de su plan creador. Estas comunidades evangélicas que aceptan la evolución teísta generalmente son de corte más liberal, ¿no? Porque hay movimientos evangélicos que son un poco más conservadores, un poco más bíblicos y obviamente lo rechazan. Entonces miren, estas iglesias todavía tienen cierta autonomía, ¿no? En algunos lugares y en algunas regiones. Ahora, hablando del mormonismo, en el mormonismo la postura de la evolución no es monolítica. Hay un rango de opiniones entre sus miembros y líderes, desde la aceptación de la evolución hasta una interpretación más literal del relato de la creación. Sí, entonces, dentro del mormonismo igual no hay una postura definida, pero vas a ver de todo, ¿no? Desde gente que de lleno acepta el evolucionismo hasta gente que lo rechaza. Eso incluye líderes, inclusive hay algún presidente, recuerdo haber leído alguna declaración de algún presidente de los mormones, pues donde él reconocía el evolucionismo, pero nunca se hizo una postura oficial dentro de la iglesia, ni una doctrina pues que sea cardinal dentro de la iglesia. Con respecto a los testigos de Jehová, ellos rechazan la teoría de la evolución y defienden una visión literal de la creación basada en la interpretación de las escrituras. No obstante, en el pasado su postura fue más bien conciliadora entre ambas perspectivas. Personalmente leí en algún momento un documento donde los testigos de Jehová pues hablaban de la evolución teísta, ¿no? Y tenían una postura interesante donde decían que cada día de la creación representa un periodo de tiempo largo y que si el relato de la creación pues está hablando de manera alegórica, ¿no? De cómo Dios creó las cosas mediante la evolución en largos periodos de tiempo. Leí ese documento ya hace muchos años, pero actualmente, y hay que reconocerlo, la postura de los testigos de Jehová es de rechazo a la evolución, ¿sí? Muchos de sus escritos antiguos trataban de conciliarlo, pero actualmente han definido ya un rechazo completo a la teoría evolutiva, algo bastante interesante. Dentro de nuestra iglesia, hermanos, dentro del adventismo, ¿qué sostiene el adventismo? Sostiene una interpretación literal de la creación en 6 días y rechaza la teoría de la evolución, defendiendo firmemente su creencia en la creación divina. Entonces, el adventismo tiene claro, hermanos, y no ha renunciado. Ustedes pueden ver en la declaración oficial de fe, en las 28 creencias de la iglesia adventista, que se acepta la creación como literal, tal como está narrada en el libro del Génesis. Lo único que hay un poco de debate dentro de la iglesia, y solamente es en sectores, y no es una postura oficial tampoco, es sobre la edad de la tierra. Y algunos hablan de la teoría de la brecha, ¿no? Porque Génesis 1:1 nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces algunos teólogos, y no solo adventistas, ¿no? Algunos teólogos defienden que ahí hay una brecha, ¿no?, entre los cielos, brecha, y la tierra. Y que en efecto cuando la tierra estaba desordenada y vacía, pudo haber pasado mucho tiempo hasta que Dios empezara a ordenarla y a llenarla, ¿no? Ese es otro punto, ese es otro tema, pero es importante tenerlo en cuenta. Ese es el mayor debate con respecto a la creación que existe actualmente en el adventismo. Habrá algunos adventistas de corte más liberal que traten de conciliar la evolución, pero realmente son voces minoritarias. La posición oficial de la Iglesia, y que no ha variado prácticamente desde sus inicios, es la aceptación del relato del Génesis tal y como está en la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, habiendo examinado todas las posturas de las principales iglesias protestantes, de la Iglesia Católica, ¿no?, podemos darnos cuenta de que está muy extendida la creencia del evolucionismo. Esta postura está muy extendida y se ha metido en el cristianismo. Y esto es algo bastante triste, porque vemos que muchos cristianos han bebido del vino de Babilonia y están aceptando estas teorías, que nada tienen que ver con la postura bíblica. Decimos que somos cristianos, pues debemos creerle a Cristo y debemos creerle a su palabra. Y su palabra no enseña esto. Entonces, triste ver cómo muchos han caído en el vino de Babilonia y están aceptándolo y enseñándolo en lugar de ser lo contrario, ¿no?, de ser una luz para el mundo, de influenciar al mundo con la verdad de la palabra de Dios, pues han dejado que el mundo entre a ellos. Y no solo con respecto a estos temas, sino a muchas otras cosas más. Así que vamos a hablar de la postura bíblica. ¿Qué dice realmente la Biblia? Y en este momento sí quisiera su mayor atención, puesto que esto es sumamente interesante. Primero quisiera sentar una base importante, y es que como cristianos debemos aceptar la Biblia como palabra de Dios. Si no, no tenemos fundamento. La fe del cristiano se fundamenta en la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido de ser. Por eso es que el propio Cristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo reconoció la palabra como la verdad. Cristo reconoció las Escrituras como la verdad y como la base de la doctrina cristiana, judeo-cristiana, ¿no? Entonces, si Cristo lo reconoció y nosotros somos sus seguidores, también debemos reconocerlo. Él no dijo que solo una parte es verdad o que solamente cierta sección es verdad. Él dijo tu palabra, toda ella, hermanos, desde el Génesis al Apocalipsis, como se ha conformado hasta el día de hoy. Recordemos lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 2 Pedro 1:20 y 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces fíjense que la Biblia es clara, ¿no? La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es nuestra guía de fe, hermanos. Y contradecirla, pues, sería decir que Dios es mentiroso. Entonces, sentando eso como base, con esto en la mente, hermanos, ¿qué enseña la Biblia respecto a la creación? El relato bíblico del Génesis capítulo 1 y 2 es sencillo y directo y nos habla de, mucho ojo con esto, 4 puntos, de que la creación, en primer lugar, es reciente. ¿A qué nos referimos con que la creación es reciente? Si ustedes toman los cálculos, se van a Génesis 5, se van a Mateo 1, examinan el texto bíblico y su cronología, leen Lucas 3, leen Judas 14, aquí tienen los textos para corroborar esto, ¿no? Fuera del relato de Génesis 1 y 2. Si los textos que pongo aquí de respaldo son fuera del relato de Génesis 1 y 2. ¿Sí? Entonces Génesis 5, Mateo 1, Lucas 3, Judas 14 nos ponen de manifiesto que la creación es reciente, que el mundo no tiene más de 12,000 años, ¿sí? Expandiéndolo, pero al máximo. Según la cronología bíblica, el mundo no puede tener más de 12,000 años. Más precisamente, la Tierra tiene 6,000 años, casi 6,000 años, si nos basamos netamente en lo que dice la palabra de Dios. Esa es la edad de la Tierra. Dios creó el mundo hace alrededor de 6,000 años. Y de ahí para atrás puede haber una brecha, ¿no? Como ya mencionamos de la teoría de la brecha, que ese es otro asunto. ¿Sí? Sin embargo,
La Biblia nos habla que la creación se dio hace alrededor de 6.000 años. Segundo, nos habla de una creación en 6 días literales, 6 días de 24 horas, y en cada día Dios crea una cosa diferente. Ese es el segundo punto que enseña la Biblia sobre la creación. En tercer lugar, que la creación es originada por Dios. ¿Sí? Dios lo hizo. Dios en toda su plenitud, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estuvieron activos y participaron en el proceso creativo. La Biblia lo menciona una y otra vez. La deidad completa estuvo involucrada. Y ahí tienen los textos que respaldan todo lo que voy diciendo. Y en cuarto lugar, por el poder de su palabra y de la nada. Sí, esa es la forma en la que Dios crea las cosas, por el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho, dice el Salmo, si ustedes lo recuerdan. Y Dios llama a la existencia a partir de la nada, solamente por el poder de su palabra. Claro que también lo hace a partir de materia preexistente, ¿sí? Pero eso es en ciertas ocasiones puntuales, como en la creación del ser humano. Pero generalmente nos habla de una creación ex nihilo, es decir, a partir de la nada. Eso lo deja claro Hebreos 11, versículos 2 y 3. Esos son los 4 puntos que enseña la palabra de Dios con respecto a la creación, de manera clara y directa, hermanos. Y no podemos rebuscarle otra explicación. La Biblia es directa con respecto a la narración. Reciente, en 6 días literales, originada por Dios y por el poder de su palabra a partir de la nada. Y solo en ocasiones puntuales a partir de materia preexistente. Eso es lo que enseña el relato bíblico. Ahora, ¿podemos entender que el Génesis es un relato literal? ¿Hay literalidad en el libro del Génesis? La respuesta es que sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Miren, antes que nada hay un conflicto, ¿no? Algunos de estos teólogos que tratan de armonizar entre lo que es la postura evolucionista con la postura creacionista, dicen que el relato de Génesis es una narración alegórica, o es una narración poética, o es una narración simbólica. Y que sí, Dios aquí está la Biblia está aquí narrando el origen, pero lo está haciendo de una manera alegórica. Por lo tanto, no podemos tomarlo literalmente. Eso es lo que dicen estas personas que enseñan la evolución teísta. Sí, pero la propia Biblia, la propia palabra de Dios, no nos da lugar para pensar en una reinterpretación del relato, sino que cuando nosotros leemos entendemos que el relato que se está haciendo es literal. No lo están haciendo de manera simbólica o alegórica, sino de manera real. ¿Qué argumentos a favor hay de esto? En primer lugar, el género literario. Cuando uno lee el libro del Génesis, y esto especialmente en sus idiomas originales, va a notar que la manera en la que el autor está narrando los 2 primeros capítulos, y si queremos expandir un poco más hasta el capítulo 11, es una manera histórica, es una manera literal. No está haciéndolo a manera de poesía o a manera de alegoría. Cuando en la Biblia, cuando en el Pentateuco, para ser un poco más contextuales, se quiere usar una alegoría, se quiere usar una simbología, la Biblia es clara y directa. Si no, miren el libro de Apocalipsis, por ejemplo, o miren los Salmos. Los Salmos se comprende cuando es una alegoría. Sin embargo, el Génesis está narrado de manera que nos presenta el relato de una forma histórica, como algo que sucedió en la historia y en un tiempo definido, no como algo que se puede interpretar. Me doy a entender, ¿verdad? Entonces, el género literario en el cual está escrito el relato no nos deja lugar para pensar en que es una alegoría o un simbolismo. Segundo, la coherencia interna. Existe una coherencia interna tanto en el relato mismo como en el libro del Génesis y como en el resto de la escritura. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ves cómo son narradas cuando leemos y le ponemos atención a la estructura, a la forma en la que está narrado el libro del Génesis, especialmente del capítulo 11 en adelante, hacia adelante, nos vamos a dar cuenta que es una narración histórica y que se mantiene la misma línea de pensamiento desde el capítulo 1. No está cambiando nada. Lo único que va a cambiar son ciertas características de estilo.
o ciertos términos inclusive, por ejemplo los nombres divinos. Es lo único que cambia, pero de ahí la manera en la que está narrada es congruente con cómo está narrado todo el libro del Génesis. Y el libro del Génesis pues trata de contar una historia, no trata de hacer una alegoría. Nos damos a entender, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando lo examinamos a la luz del resto de las escrituras. Hay una coherencia con el resto de las escrituras que asumen que el relato del Génesis es un relato genuino, ¿sí? Entonces hay una coherencia interna. Las genealogías y las cronologías bíblicas, cuando nos ponemos a estudiar con detenimiento las genealogías que encontramos en Génesis, en Mateo, en Lucas, vamos a ver que los autores justamente lo que tratan de expresar es que ciertas figuras y ciertos tiempos fueron históricos. Están tratando de respaldar el relato haciendo alusión a figuras y tiempos históricos, a cosas que realmente sucedieron. No tendrían la necesidad de presentarnos cronologías y genealogías tan detalladas si el relato solamente fuera una alegoría o una simbología. Por otro lado, también está el término hebreo para día, que es el término yom. Siempre vamos a notar que en el relato de la creación se destaca que fue hecho el día primero, el día segundo. Cuando la Biblia usa esta fórmula, ¿no? Cuando la Biblia acompaña la palabra yom con el número del día, siempre se está refiriendo a días literales. No hay ningún ejemplo en la palabra de Dios donde no se refiera a días literales cuando usa estos dos términos juntos, un número y un día. Bueno, habrá 2 que 3 excepciones, ¿sí? Hay que reconocerlo, pero hay una abrumadora mayoría de lugares donde se usa el término yom acompañado del número de día para referirse a un día de 24 horas literales. De ahí está la fórmula mañana y tarde. ¿Sí? Esta fórmula mañana y tarde también hace referencia a días completos, a días de 24 horas literales. Su relación con otras doctrinas teológicas cardinales. Esto es importante, hermanos, porque rechazar la literalidad del Génesis es rechazar algunas doctrinas cardinales del cristianismo. Por ejemplo, el origen del pecado. ¿Cómo se explica el origen del pecado si no tomamos el Génesis como un relato literal, como un relato histórico? ¿Cómo se explica? Le quita mérito, le desmerita al resto de las escrituras, al resto de las doctrinas de la palabra de Dios. El origen del pecado, el origen de la promesa mesiánica, por ejemplo, la ley de Dios. Para nosotros como pueblo adventista, la doctrina del sábado tiene su fundamento en la creación de Dios, en que Dios creó el mundo en 7 días y el séptimo reposó. Todas estas otras doctrinas, entre muchas otras, pierden fuerza y pierden sentido si es que no tomamos el Génesis como un relato histórico. El término generaciones también es otro punto a favor. Notan, por ejemplo, cuando Dios termina de crear que dice estas son las generaciones. Ahora, este término es usado en todo el Génesis para referirse al origen de X o Y asunto. Por ejemplo, estas son las generaciones de Abraham, estas son las generaciones de Adán. ¿Sí? Cuando se usa el término generaciones para referirse a la creación, es el mismo término que se usa para referirse al origen de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Adán, de Abel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son términos para denotar literalidad. Y finalmente, el establecimiento de géneros y especies. Recordemos que el relato nos dice que Dios creó a todas las criaturas por su género y por su especie. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no existe una cosa tal como evolucionismo, sino que trajo a la existencia a todas las criaturas del mundo tal y como Él quería que estén. Y así permanecen hasta el día de hoy, sin fijismo, eso sí. ¿Sí? ¿Qué es el fijismo? Es la postura que dice que no han cambiado para nada. Han cambiado porque Dios creó a las criaturas para adaptarse a su entorno, para adaptarse a su medio, pero sin romper los límites establecidos dentro de su código genético. ¿Sí? Todas las criaturas pueden adaptarse a ciertos entornos. Miren al ser humano, ¿no? Miren la variedad de seres humanos que hay y las características que hay dentro del género humano. Lo mismo con otras especies. El ejemplo más claro es el de los perros, ¿no? Que se han diversificado de una manera bastante compleja y bastante interesante. ¿Sí? Eso es adaptabilidad, no es evolucionismo. ¿Sí? Solamente han adaptado ciertas características, pero nunca han dejado y nunca dejarán de ser perros.
Un perro no se va a convertir en otra especie, en otra criatura. No importa que pasen millones de años. No existe tal cosa. Científicamente es absurdo inclusive. Y como les mencioné en algún momento, podemos examinar todo eso. Todas estas posturas supuestamente científicas. ¿Sí? Pero las especies que Dios creó, Dios las creó los creó perfectos, ¿no? Los creó buenos en gran manera. Los creó completos, pero con una capacidad de adaptabilidad que cambia ciertas características dentro de la especie. Muy bien, continuando. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. En resumen, eso es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Y no hay a dónde escaparse, no hay a dónde ir. Si decimos que creemos en la Biblia, tenemos que creer en esto. Ahora bien, con respecto al origen de la humanidad, aquí hemos hablado del origen general del mundo, de las especies, pero con respecto al origen de la humanidad, ¿qué enseña la Biblia? El resto de los autores bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, reconocen el relato del Génesis como un relato histórico. Lo que les decía de la congruencia, ¿no? Lo que les mencionaba con respecto a la coherencia interna que existe en toda la palabra de Dios. ¿Sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los autores bíblicos reconocen el relato del Génesis como un relato histórico. Ustedes leen toda la Biblia y se van a fijar que en ningún momento, ninguno de los autores dio lugar para una interpretación diferente del relato del Génesis, sino que la reconocieron como un relato histórico. Respecto al origen del ser humano, podemos encontrar textos como Salmos 8 del 4 al 6, Job 34:4, Isaías 45:12, 64:8, Hechos 17 del 24 al 26, donde se nos deja clarísimo la literalidad del relato del Génesis y el origen del hombre tal y como está narrado en los 2 primeros capítulos del Génesis. Pablo, por ejemplo, aquí cito algunos ejemplos interesantes. Pablo declaró que la mujer viene del hombre, ¿sí? Él llamó a Adán y a Eva por nombres. Esto nos da a entender que los consideraba personajes históricos, personajes que existieron, que hubo un Adán y hubo una Eva, tal y como narra el relato bíblico. Consideró a Adán tan histórico como el propio Moisés y también como a Cristo. Él calificó a Adán como el primer hombre. También declaró que la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Pedro usó el diluvio para hacer una analogía de nuestra salvación e hizo referencia a la tierra creada y sumergida como algo que había realmente pasado. Interesante. Entonces, fíjense, hermanos, que en todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, el relato del Génesis es considerado como un hecho histórico, no como una alegoría. Entonces, decir que no lo fue, decir que existió una evolución, decir que existió una evolución teísta, que Dios creó mediante la evolución, es contradecir completamente no solo al Génesis, sino a toda la Biblia, hermanos. Porque sí, digamos que el Génesis fue una alegoría, que solamente es un símbolo, que solamente es una historia mítica o folclórica. Eso pondría al resto de autores bíblicos automáticamente como mentirosos o como sinceramente engañados. Cosa que no es así. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, lo acabamos de ver. Y podemos tener fe por las evidencias externas también que la Biblia es palabra de Dios. Entonces no puede existir tal contradicción y no la hay, porque ellos nunca vieron una contradicción ni un problema en el relato del Génesis. Es el hombre moderno el que trata de contradecir a Dios. Ahora, a continuación les presento el mayor argumento. Puedes no creerle al Génesis, hermano. Puedes no creerle al resto de autores bíblicos. Pero para mí el argumento con más peso, el más contundente y fuerte que existe en favor de la literalidad del relato del Génesis, de todo el libro en general, pero especialmente de la creación, es que Jesús se tomaba el Génesis como algo literal e histórico. El mismísimo Cristo, hermanos, nuestro Mesías, el mismísimo Dios, el que estuvo presente en ese momento, el Verbo hecho carne, ¿sí? Él lo reconoció como algo histórico y como algo literal, siendo congruente con el resto de autores bíblicos. Por eso digo, puedes no creerle al resto, pero de Cristo no puedes dudar. Si decimos que el Génesis no fue un relato histórico, estamos diciendo que Jesús no era el Mesías y que Jesús estaba mintiendo al reconocer el Génesis como algo histórico. ¿Sí? Entonces fíjense, hermanos, y aquí tienen este cuadro donde pueden analizar, ¿no?, todo lo que les voy diciendo.
Cristo hizo referencia al Génesis en varias ocasiones, al libro en general. La primera de ellas fue cuando se refirió al matrimonio y la creación del hombre y la mujer. Pueden ver los versículos por su cuenta, aquí se los dejo, no los vamos a citar todos por cuestión de tiempo. Cuando Cristo habló del matrimonio y la creación del hombre y la mujer, usó un término interesante. En el principio no era así, en el origen no era así, ¿sí? En la creación no era así, en pocas palabras. Y habló de la creación del hombre y de la mujer, del primer hombre y de la primera mujer. Y los puso no como algo alegórico, sino como algo literal. Y a partir de este relato que él consideró como histórico, desarrolló su postura sobre el divorcio y sobre el matrimonio. Interesante, ¿verdad? Jesús reconoce el Génesis como algo literal. Y también es un creacionista. Podemos decir que Jesús es un creacionista. Y es un creacionista de tierra joven, hermanos. Y justamente eso es lo que decía el meme que les comentaba antes, del cual comencé a desarrollar este tema. Entonces es interesante notar esos detalles. En segundo lugar, también reconoció el asesinato de Abel. Abel el justo, ¿recuerdan cuando Jesús citó eso? Y habló de Abel, no como un personaje mítico, sino como un personaje histórico. Y habló de Abel y de Zacarías, ¿no es cierto? En Génesis 6 al 9 y en Mateo 24, 37 nos habla del diluvio. Jesús también habló del diluvio en los tiempos de Noé y puso a Noé como un personaje literal. También Ezequiel pone a Noé como un personaje literal, si no me falla la memoria. Entonces, fíjense, ¿no? Porque hay gente que ve a Noé, cristianos, que dicen que la historia del diluvio es un relato mítico, un relato mitológico, folclore bíblico, folclore hebreo, pero los propios profetas bíblicos y el propio Jesús reconocen a Noé como un personaje histórico. La destrucción de Sodoma y Gomorra, también reconocida por Cristo. La señal de la circuncisión, que venía de tiempos abrámicos y no de los tiempos de Moisés. Eso también lo reconoció Cristo. Usa él en varias ocasiones, y no solo Jesús, sino en varias partes de la Biblia, hace referencia al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tomando a estos personajes como personajes reales y que existieron realmente. También habla de Abraham y la conexión mesiánica, y este texto es importante, ¿no? Donde en Juan 8:56 habla justamente de que la fe de Abraham se fundamentaba en la promesa del Mesías. Entonces fíjense, no negar el Génesis es negar al Cristo mismo, dicho por Cristo. También hace una referencia al primer engaño, a la serpiente, ¿no? y a la caída del hombre. Y finalmente, y muy importante, Jesús hace referencia a los días de reposo, al día de reposo, al origen del día de reposo en la creación, hermanos. Y ustedes saben que la explicación para el origen de la semana de 7 días es muy difusa. No se ha dado una explicación satisfactoria desde la ciencia, pero la Biblia nos dice que la semana de 7 días es predispuesta, es ordenada de tal forma porque Dios hizo el mundo en ese periodo de tiempo, ¿sí? Y bueno, Marcos nos habla, ¿no? del Señor del sábado. Así que la creencia también en que el sábado es el día de reposo, que es el día del Señor, se fundamenta en una creación literal de 7 días en un pasado reciente. Y eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Y eso es lo que enseñó el mismísimo Cristo. Cristo era un creacionista, hermanos. Por eso quisiera terminar con estas palabras de Cristo mismo en Juan 5, 46 y 47. Y fíjense, hermanos, porque si creyeses a Moisés, justamente él hablando de las escrituras mosaicas y justamente poniendo en evidencia que es Moisés el que escribe la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Génesis, comenzando desde el Génesis, hermano. ¿Qué dice Jesús? Si creyeses a Moisés, incluyendo el Génesis desde el capítulo 1, me creeríais a mí, dice él, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Todo, hermanos, lo que les vengo diciendo en esta ya media hora de video, se resumen en estos 2 textos de Jesús, en estas cortas palabras de Jesús. Si creemos en Moisés, creeríamos en Cristo, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? No podemos hacerlo, hermanos.
No podemos ser cristianos y no creer en la literalidad del Génesis, en el relato de la creación. No podemos ser cristianos y creer en la evolución. No podemos ser cristianos y creer en la evolución teísta. No podemos, porque al hacerlo, como hemos visto hasta ahora, estaríamos inclusive negando al mismo Jesús, al mismo Mesías. Y el Evangelio simplemente no tendría sentido, hermanos. No lo tendría. Así que, mis estimados oyentes, les agradezco mucho por su atención. Creo que el tema ha sido bastante claro. Espero que haya sido de luz para ustedes, que nos haya puesto en claro, que nos haya hecho comprender ciertas cosas, ¿no? Que muchas veces tenemos claro, pero que nos olvidamos, o que no sabemos cómo explicarlas, o no sabemos cómo presentarlas, o que no sabemos cómo exponerlas. Pues aquí se las he puesto, ¿no? Aquí les he puesto toda la información de una manera sencilla, de una manera entendible, de una manera clara y bíblica, para que puedan presentarla, para que puedan estudiarla, para que puedan enseñarla, especialmente a nuestros jóvenes en nuestras iglesias. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios? Y prepararnos para presentar defensas, hermanos, porque vemos que este es un tema importante y que hoy en día ha sido muy atacado. Y no es para menos, porque es parte del mensaje de los tres ángeles, es parte de nuestro mensaje escatológico y es parte fundamental y central del mismísimo cristianismo. Así que, sin más que decir, queridos hermanos, espero sus preguntas, sus comentarios aquí debajo del video. Si quieren comentar algo respecto a esto, me encantaría saberlo. En un futuro haremos más temas sobre creacionismo, así que estén pendientes. Y sin más que decir, pues me despido y que Dios les